Bienvenido a una nueva reflexión sobre Colombia. Hoy quiero referirme a un aspecto muy asociado al mensaje que quieren transmitir los medios de comunicación que se fundaron y prosperaron en la Colombia que fue asaltada primero por dos partidos políticos en el siglo XX y luego por un grupo político que todavía quiere quedarse en el poder y quiere regresar al poder y quiere mandar todos los días desde que comenzó este siglo. Me refiero a la confusión que quieren introducir en las personas, a la confusión que quieren crear, especialmente en las personas que apoyamos desde un comienzo al gobierno del presidente Gustavo Petro, pero por encima de todo que apoyamos sus ideas de transformación necesaria, que ya llegaron a ser urgentes en Colombia cuando Gustavo Petro ganó. Recuerde usted esos estallidos sociales, tanto en medio de la pandemia como después. Ayer, por ejemplo, hablaban con una risita que no podían ocultar sobre el hecho de la tesis que reprobó el ministro de Educación en la Universidad Nacional. Fíjese usted cómo son de maliciosos y de malintencionados. Si cualquier otro joven en Colombia, como él, que no tuvo las oportunidades de las clases privilegiadas, que son muy pocos en Colombia, hubiera hecho ese esfuerzo que él hizo por estudiar su carrera y su maestría, iniciarla, lo habrían aplaudido y lo estarían apoyando para ayudarle a aprobar, a pasar, a presentar su tesis y continuar su formación académica. Pero como es un aliado y ha estado luchando al lado del presidente, primero candidato y muchos años revolucionario, luchador Gustavo Petro, entonces quieren burlarse del ministro de Educación. Haga usted una lista rápida de los ministros de Educación de este país tan educado. Haga usted una lista rápida de los ministros de Educación del siglo pasado y va a encontrarse con que son los privilegiados que asistieron incluso a universidades en el exterior, seguramente pagados por el dinero de sus familias, de sus partidos o de sus movimientos que eran producto de los malos, de las comisiones, de los asaltos que hacen al presupuesto nacional, de los robos, de esa corrupción propia de esos partidos, y con ese dinero se iban a las universidades más prestigiosas y luego algunos de ellos venían a ser ministros de educación. No les estoy negando su educación o la educación que adquirieron en el exterior. Estoy cuestionando es su labor como ministros de educación, como un todo. Muéstreme las escuelas que fundaron por todo el país para beneficiar la educación de los niños, los hijos de los campesinos, de las poblaciones negras, de los indígenas en el Pacífico, en el Atlántico, en las zonas de la Orinoquía, en la Amazonía. ¿O es que eran ministros de educación solo para
después contarle a sus nietos que habían sido ministros de Estado. Muéstreme el trabajo generoso, honesto que hicieron esos ministros de educación, del pasado todos. Y ahora pretenden burlarse de un ministro que ha sido un luchador social, que como él mismo lo dijo cuando entró a la universidad, ni siquiera había visto lo elemental del álgebra en un colegio público, porque ese colegio público había sido construido y era propio de las políticas de educación fraudulentas y tramposas de los ministros de educación del pasado, que no formaban a los profesores para las clases populares o para los estudiantes que no podían pagar las universidades privadas. En esa risita de esos periodistas también se están burlando de los ministros de educación de este país del pasado. Y también nos quieren confundir con la pelea supuesta entre Francia Márquez y el presidente, o entre los ministros, o entre todos ellos. Nos quieren presentar para confundirnos maliciosa y malintencionadamente con que por dentro está fracturado el gobierno, como quien dice, son pan comido para las próximas elecciones. Lo que están es afanados, ansiosos, tratando de ver cómo van en 2 años y un poco más, quisieran hacer mucho más en lo que falta. A estas alturas los anteriores gobiernos ya estaban relajados, ya estaban tranquilos con el dinero que habían acumulado de los contratos, manejando presupuestos, viendo a ver a dónde se iban a ir después de trabajar en el gobierno, a sus famosos descansos o a escribir sus memorias, o como a todos les da por irse a educar otra vez a universidades prestigiosas. Pues claro, es que no comparen. Este es un gobierno, como lo dijo el presidente Petro en una entrevista reciente al diario El País, creo que de España, que él pensaba que podía hacer la revolución dentro del gobierno, gobernando. Creo que todos lo sabíamos que iba a ser muy duro, muy difícil. No puedo imaginarme una conversación con él en la que nos contara eso que ha descubierto de un Estado completamente solidificado en unas bases corruptas, fraudulentas frente al pueblo, frente a lo que hacen hacia los pueblos. No se deje confundir. Nos quieren transmitir una imagen, una idea, una realidad que solo está ni siquiera en la imaginación de ellos, está en el deseo de ellos. ¿Cómo no van a tener afán Francia Márquez, una mujer valiente, que por encima de todo es un ser humano muy completo en su región, en su lucha? Usted lo sabe que obtuvo el equivalente a los premios Nobel del medio ambiente o algo similar. Una mujer que, como el ministro de Educación, estudiaron con muchas dificultades, dignas de todo respeto. Ningún solo peso de sus semestres fue pagado con el dinero de la corrupción que está tan enraizada en el Estado colombiano y que la hemos conocido más que nunca en este gobierno porque afloró, la están mostrando y, por otro lado, las personas corruptas quisieron gobernar también, se metieron ahí. El presidente lo dijo, me he sentido engañado. Y eso pasa en todas las transformaciones, las revoluciones. Revise cualquier revolución y verá que hay personas que se infiltran para aprovecharse de la revolución.
Fíjese usted la gran transformación que sufrió la guerrilla, que era inicialmente movimientos de izquierda, movimientos revolucionarios y se transformaron en narcotraficantes. Ese es un ejemplo de una infiltración masiva y se convirtieron en narcotraficantes los movimientos guerrilleros. Muy difícil mantener un movimiento revolucionario avanzando. Tiene muchos obstáculos. Petro lo sabía, ahora los ha percibido mucho más. No se deje confundir. Estamos en la fase más difícil del cambio, más dura. Y el mismo Gustavo Petro está tratando de equilibrar. ¿Cómo no le va a mandar al Congreso a una persona que piensa como los congresistas? ¿Cómo no le va a mandar a alguien que se puede hablar de tú a tú con congresistas que no seré yo quien dé una lista del nivel educativo que conocí cuando tuve que negociar en algún momento de mi vida en el Congreso de la República? Escuchábamos el nivel educativo de los honorables congresistas. Insisto, no se deje confundir. Son épocas difíciles. Fíjese usted lo que está pasando en el mundo también con esta llegada de un hombre peligroso como Donald Trump. Es momento de ser más firmes con los ideales de una transformación social, de una transformación hacia un bienestar común, hacia un bienestar de los colombianos abandonados por mucho más de un siglo. Hay que ser muy firmes y apoyar las ideas y estar dispuestos a apoyar y a exigir, sin duda. Tenemos que ser muy exigentes también los que apoyamos para que haya resultados como ellos los están buscando. Por eso su desespero, sus enfrentamientos. Apoyemos esta primera fase del cambio y la segunda no será más fácil, pero será seguramente mucho más fluida. Tendrá otros obstáculos, pero seguramente más en cuanto a la consolidación de ciertos cambios importantes. Muchísimas gracias y hasta la próxima.